Dios te bendiga, que el Señor te guarde y te proteja. Gracias por estar en este canal. Te pido que te suscribas y que le dé like al contenido. Señores, queremos hablar acerca de los dinosaurios y nos hemos hecho muchas preguntas con relación a ellos. Como por ejemplo, ¿crees en los dinosaurios? ¿Crees que los dinosaurios existieron, sí o no? Y si existieron, sabemos que a la luz de la palabra de Dios fueron creados por Dios. Si fueron creados por Dios, ¿qué pasó con los dinosaurios? Porque hoy en día no existen si simplemente encontramos huesos de ellos. Pues te voy a responder cada una de estas preguntas en breves instantes. Lo primero que tenemos que notar es que, según el Génesis y la creación, Dios creó al hombre precisamente el mismo día que creó a los animales. Y según lo que dicen los científicos, lo que se ha descubierto, los dinosaurios pues son reptiles, son animales que se arrastran sobre la tierra, de estos que tienen cuerpo frío, ¿verdad? Y nacen a través de huevos. Es lo primero que tenemos que llevar pendiente y tener en cuenta. Los dinosaurios, amados hermanos, para mí existieron. Es más, me atrevo a decir que los dinosaurios existen en la actualidad. No estos monstruos grandes como los dibujan algunos científicos y algunos cómics en películas y muñequitos, sino más bien dinosaurios que pertenecen al ecosistema y la creación que Dios creó. No sé si usted sabía, pero hay dinosaurios acuáticos. El tiburón blanco es un dinosaurio. La tortuga, me parece que es de la isla de Galápagos, de allá del Ecuador. Se dice que esa tortuga también es un dinosaurio. Hay un dragón en la isla de Komodo también, en Indonesia, que se cree que también, son derivados o son familias de los dinosaurios. Entonces, los dinosaurios no simplemente existieron, sino más bien que existen. ¿Cómo justificamos la aparición de estos huesos grandes que han descubierto los arqueólogos? Señores, la Biblia habla acerca de esto y dice, por ejemplo, si nos trasladamos al libro de Job, capítulo 40, el último es uno de los libros, amado hermano, más antiguos de la Biblia, y se cree que fue el primer escrito del profeta Moisés, en escribirlo en su periodo cuando él estaba de peregrinación en el desierto, llevando al pueblo de Dios a la tierra prometida. Pero bien, ¿qué es lo que nos dice aquí? Dios está cuestionando a Job, dándole reproche por lo que Job ha ido atravesando y lo que él se ha quejado acerca delante de nuestro Dios. Y Dios le dice que vaya al valle de Jordán a ver un animal. Mírelo como dice aquí. Job capítulo 40, versículo 15, dice, he aquí ahora el behemoth, el cual hice como a ti. Como dice, he aquí, está diciendo, ve a verlo, o sea, míralo, el behemoth. Dice, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en su lomo y su vigor en los muslos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de su muslo están entretejidos. Sus huesos son fuertes como el bronce y sus miembros como barra de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y todas las bestias del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en los ocultos de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo los rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz. Muchas de estas cosas que acabamos de leer son preguntas que Dios le está haciendo a Job. Pero lo que más nos llama la atención es la descripción de este animal que se dice aquí que vivía en los tiempos de Job. Un dato curioso para revelarle a cada uno de ustedes, y es que según los estudiosos de la Biblia enseñan que Job es un personaje el cual vivió aproximadamente en los tiempos de Isaac o Jacob, más o menos por esa fecha se dice que sucedieron los acontecimientos que acontecieron en lo que narra el libro de Job. Por cierto, el libro de Job es un libro poético, por eso es que se encuentra casi en el medio de la Biblia.
Bien, pero lo que dice aquí, amado hermano, es que Dios le está diciendo a Job que vaya al Jordán y que vaya a ver un tal Behemoth. Este animal, amado hermano, según lo describe aquí, se da a entender de que Dios está hablando de una especie de los dinosaurios. Y se habla de un dinosaurio bastante grande, porque dice que él sale de madre de boca del río y dice que los fauces chocan contra su boca y él no se inmuta. Es decir, que él persigue ¿cómo decirlo así? Aunque él ve que el agua le da, él dice que aún así sigue respirando. Se ve inmóvil debajo del río. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que está hablando de un animal bastante grande, ¿verdad? Bastante amplio. Y lo más sorprendente es que se han descubierto imágenes donde hay huellas de dinosaurios fosilizadas. Y no solamente esto, sino más bien que se han encontrado huellas humanas al lado de estas huellas de animales, ¿verdad? Pero se cree, amado hermano, que según lo que dicen los científicos, probablemente estos animales existieron antes de que el hombre existiera. Pero según lo que nos dice la Biblia, estos animales existieron y coexistieron junto con los hombres. Porque aquí dice que Dios le está diciendo a Noé, a Job, que vaya a verlo. Pero ¿qué nos lleva eso a nosotros, amado, a pensar de qué pasó con estos animales? ¿Por qué hoy en día no existen? ¿Por qué se fosilizaron? Y otra pregunta más importante es, ¿por qué hoy en día los otros animales no se siguen fosilizando? Hay una gran historia, amado hermano, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, acerca del diluvio universal. Se cree, amado hermano, que el diluvio fue en el mundo entero. Y entienda esto, lo primero que usted tiene que comprender es que ese diluvio que se realizó fue para Israel de la humanidad, el pecado. Israel de la raza humana, la maldad. Por eso, amado hermano, se cree que los dinosaurios que existieron en ese entonces se fueron exterminados porque fueron 150 días que duró el agua sobre la tierra, amado hermano, 40 noches lloviendo y 150 días para que el agua comience a decrecer. Es decir, que en ese periodo de tiempo, todas las razas de los animales terrestres y los seres humanos, por más que supieran nadar, pues hubieron de dejar de existir. Es decir, fueron eliminados en ese periodo de tiempo. Entonces, se cree, amado hermano, que estos huesos que han encontrado a partir del siglo, de la fecha aproximadamente del 1820 para atrás, no se hablaban de estos tipos de animales. Pero a partir del 1820 se comienza a mencionar la aparición de la existencia de dinosaurios debido a que por la aparición de un hueso que un científico encontró, un arqueólogo, y le puso por nombre dinosaurio, que es una palabra griega, quiere decir lagarto terrible, precisamente, porque él descubrió que esto se trataba de un reptil. Entonces, amado hermano, podríamos decir que Noé entró dinosaurios en el arca, pero no dinosaurios del tamaño como nosotros hoy en día lo creemos, lo sabemos. ¿Por qué? Porque, como les acabo de decir, son reptiles. Es decir, que Noé pudo haber entrado dinosaurios bebés en el arca, que podríamos decir que como son reptiles ponían huevos y los huevos no serían más grandes que ponerlo por un ejemplo, con un perro, podríamos decir, no eran más grandes que una oveja, una cabra, ¿verdad? Entonces esto podía equiparse y estar en un lugar en el arca sin problema. Entonces, ¿qué nos da a entender esto, amado? Que ellos sí existieron. Yo creo que sí existieron. Y usted ve algunas imágenes donde muestran la huella de personas, hombres. Esas huellas también son fósiles, amado hermano, que se han encontrado, fosilizadas. Entonces, cuando se crea el diluvio universal, el agua comienza a decrecer y los animales pues quedaron enterrados, amado hermano. Los que no subieron al arca quedaron enterrados. Por eso que hoy en día se han descubierto esqueletos completos, genuinos, de dinosaurios gigantes. Porque según los científicos, hay muchas cosas, amado hermano, que no se pueden decir a ciencia cierta de los dinosaurios, como por ejemplo de qué color era, cómo caminaban, cómo se movían y todas estas cosas. Pero sí se puede, según lo que se ha descubierto, pueden llegar a entenderse, por ejemplo, cuál era el peso que ellos tenían, cómo eran sus extremidades, el nivel de musculatura que tenían y todo esto. Pero según lo que lo dice la Biblia, llevándolo a la Biblia, estos animales eran animales vegetarianos, comían hierba, porque aquí dice hierba come como el buey, y que pasaban toda la mitad de su tiempo, o todo su tiempo, en el agua.
Entonces, ¿qué nos va a entender esto, amado hermano? Que sí existieron. Según la Biblia, Dios lo creó. Y Dios le está dando a Joel una enseñanza diciendo, el que lo creó a este puede dominarlo. Dios le está diciendo a él, óyeme, aunque tú estás viendo que el agua te esté asfixiando, que tú te estés ahogando por el problema que tú estás pasando, tú estás viendo, por ejemplo, este animal, que aunque él ve que el agua lo está estorbando, él aún se queda tranquilo, ¿verdad? Que ese es el mensaje del libro de Job, realmente. Pero entendemos que, según la misma Biblia, estos animales existieron, pero se extinguieron por el pecado del hombre, se extinguieron por la maldad, porque a medida que el sol fue, la misma naturaleza fue cambiando, el sol fue creando lo que es desierto, fueron creándose algunos polos. Eso da a entender de que el nivel de contaminación fue martirizando lo que son la vegetación, el ecosistema, vamos a decirlo así, también la manera en cómo el hombre podía habitar, porque recuérdese que la Biblia dice que subía un vapor y regaba toda la tierra. ¿Qué da a entender esto? Que ese vapor era el medio por el cual la tierra se sustentaba en ese momento. No era únicamente por la lluvia hoy en día, que fue después del diluvio que comenzó a cambiar las estaciones del año. Por eso fue que se organizó se produjo una extinción de muchas especies de animales. Se cree, amado hermano, que hubieron cientos y cientos de especies de animales, los cuales el hombre no pudo conocer, el hombre moderno, mejor dicho, por el pecado, porque se fueron extinguiendo, se fueron creando los polos, ¿verdad? Se fue creando lo que son los inviernos, los veranos, la primavera y todas estas estaciones del año por el cambio climático que generó el diluvio, que fue un cataclismo universal. Entonces, estas son las evidencias que arroja la misma Biblia con relación a la desaparición de estas especies de animales. ¿Cuál es el mensaje que yo te dejo a ti ya para terminar? Lo primero, amado. Dios es un Dios todopoderoso, grande y genuino, el cual puede crear distintos tipos de especies de animales como hoy en día lo conocemos. Dios utilizó la tierra para crearlo, porque dice el capítulo 6, dice el capítulo 1, del día sexto de la creación, dice, produzca la tierra seres vivientes que se arrastren. Entonces eso está hablando, amado hermano, de un Dios todopoderoso que es capaz de crear, amado hermano, los mismos animales y los grandes monstruos marinos. Queda a entender esto de que Dios es más grande que estos mismos animales que lo creó. Entonces nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, amado hermano, porque Dios es un Dios muy versátil, claro. Creó muchas especies, porque dice distintos géneros según su especie, ¿verdad? Entonces esto habla, amado hermano, de la versatilidad que tiene nuestro Dios. Entonces, ¿qué nos da a entender eso a ti y a mí? De que confiemos en Dios, amado hermano, porque el pecado es lo que ha dañado la raza humana. Si usted confía en Dios, nosotros podemos permanecer bajo la voluntad de nuestro Dios en este mundo y así poder degustar de esa creación que se perdió antes del diluvio, antes de que el hombre fallara. Gloria a Dios. Entonces, para que usted y yo podamos entrar en este camino, usted y yo tenemos que reconocer que somos pecadores, es lo primero. Tenemos que reconocer que nosotros mismos somos los que estamos dañando el ecosistema y tratar de adelantar lo que es el reino de Dios a este mundo, tratando de establecer su voluntad aquí. Eso es lo que te quiero decir en este día. Nosotros como pecadores, como personas imperfectas, estamos dañando la creación de Dios. Estamos martirizando lo que es la naturaleza misma. Y eso es pecado. Porque a Dios, amado hermano, le interesó preservar todas las especies, los granos, el frijol, ¿verdad? Los vegetales y aún los mismos animales en el tiempo del diluvio. Y hoy en día usted ve que las personas maltratan tanto los mismos animales, la misma naturaleza. Tratamos de dañar el ecosistema tirando basuras, plásticos que duran años para deteriorarse y volver a desintegrarse y volver a pertenecer a la propia naturaleza. Todos los días, amado hermano, se están creando desiertos. Todos los días hay incendios forestales, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿de qué está hablando? De la maldad, del pecado que tiene el hombre. Pero lo más esencial es lo que nos dice la Biblia, que va a llegar un día donde Dios va a juzgar a cada quien según han sido sus obras. Entonces, esperemos que cuando venga el juicio de Dios, usted y yo seamos contados como aquellos que podrán mantenerse en pie delante del gran trono blanco. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Te pido que te suscribas si has llegado hasta aquí. Déjame tu comentario y dale like. Así que nos vemos en otro contenido.